vamos a hablar un poquito, nada, una pequeña pregunta respecto, ya sé que no, hoy es un tono positivo, vamos a aprender, ¿no? Pero hay que hablar de sanciones, ¿no? Hemos hablado de intentar ser, pues, siempre proactivos, que las empresas se preocupen en cumplir con la ley al máximo posible, pues si nos escapa algo, cualquier cuestión. Pero hay un tema, vuelvo a mí, las cuatro primeras letras de la 292J, ¿no? Ese gran desconocido de muchos asistentes. Que habla de que será sancionable el software si sus procesos contables, los procesos de facturación y gestión incumplieran las cuatro letras. Por ejemplo, la letra D, alterar transacciones ya registradas. ¿Cómo se puede...? Yo no hablo de cómo vamos a llegar al objeto de decir sí, es sancionable, sino cómo calcularías, porque es verdad que la letra E, el reglamento de la 292J, sí que tiene unas fórmulas aplicables. De hecho, nosotros tenemos una calculadora de sanciones. Tú puedes calcularlo, ¿no? Pero con las cuatro primeras letras que son sancionables, no hay una fórmula de cálculo. ¿Cómo se va a calcular la sanción si yo, por ejemplo, permito alterar transacciones ya realizadas de albaranes o de cobros o de contabilidad? ¿Esto cómo se podría...? Bueno, el artículo yo creo que es bastante claro, me lo he traído aquí, el 201 bis. Es un artículo complejo porque es un artículo que, por un lado, habla de las obligaciones genéricas, como apuntas. Por otro lado, habla de las específicas, reguladas, que son la certificación y todos los requisitos específicos de Benifactor también. Por otro lado, habla del fabricante o comercializador del software. Por otro lado, habla del usuario. O sea, habla de todo un poco, ¿no? Entonces, tenemos que irnos al número 4. Entonces, el número 4 nos dice la infracción que se señala en el número 1, que es la que afecta a las 6 letras. Sí. Vale, por igual a las 6, correcto, vale. ya sean las 4 primeras o las 2 últimas, vale. Y dice específicamente que se sancionará con una multa pecuniaria fija. Perfecto. De 150.000 euros. Ahora bien, por año y por cada tipo de programa. Vale. ¿Qué quiere decir tipo de programa? Evidentemente que si has vendido 1000 programas del tipo 1, solo es una vez, porque solo hay un tipo, aunque lo hayas vendido 1000 veces, son 150.000 por ese tipo de programa. Si tienes 4 tipos de programas a la venta y los 4 incumples la normativa, pues 4 por 150.000 por el número de años en los que se ha producido la comercialización. ¿Tipo de programa sería versión del software? Bueno, eso sería una buena duda para llevar al Tribunal Supremo. A mi juicio, una versión quizá no sería suficiente, o sea, el cambio de una versión no sería suficiente para duplicar. Imaginemos que en un año has tenido 2 versiones del mismo programa, lo podrías multiplicar por 250.000 porque se ha producido la comercialización de 2 versiones, a mi juicio. Ahora bien, si lanzas una versión sin tener versiones previas, pues esa sí, es una nueva. Pero vamos, esta es una interpretación que me perdonen los oyentes porque está hecha a vuela pluma y no. Pero vamos, lo que sí tiene que quedar claro es que es 150.000 por año y 150.000 por tipo de software comercializado. Muy bien. Eso sería para las 4 primeras letras, como has dicho. También para las otras 2, pero bueno, como específicamente me preguntas por las primeras 4. Vale, pues vale. No quería dejar pasar esta oportunidad para... Es más que nada reafirmar un concepto, ¿no? que yo creo que todos estamos de acuerdo, pero es verdad que varias empresas que nos trabajan con nosotros o tienen que ver mucho con APIs externas, ¿no? Con las APIs que han aparecido, APIs que nosotros siempre recomendamos, por cierto, utilizar APIs siempre que cumplan con la ley, por supuesto. Estas APIs, en algunos casos, claro, tienes que acceder a Internet para poder cumplir con la letra E, reglamento, Benifactor, de manera que el funcionamiento normal es que un software, por ejemplo un restaurante, emite una factura y en el momento de emisión, artículo 9 del Real Decreto de 2023, dice que anteriormente o simultáneamente, este concepto es así, se crea el XML de alta y a partir de ahí entra la fase 2, que ya será la comunicación con el flujo del 6441 de las explicaciones técnicas de los servicios web. Lo que yo quiero dejar claro aquí, que es un matiz muy importante y no es un matiz leve desde mi punto de vista, es que una factura no se puede emitir si yo no cumplo con el artículo 9 del Real Decreto, que es que simultáneamente o incluso con anterioridad le estáis dando más peso al XML de alta que la propia factura. Yo esa es la interpretación que hice. Al decir anteriormente es como que le doy más peso. Si yo no puedo alcanzar, porque se me ha cortado Internet, porque ha caído el servicio de la API, por cualquier razón, yo no puedo emitir la factura, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en este punto? A ver, si me permite, Luis, explico un poco para que quede claro a la gente. O sea, lo que no puede ser
es que haya una doble facturación, un doble sistema de facturación. Por un lado, yo estoy facturando aquí y por otro lado, cedo a otro el cumplimiento de mis obligaciones de factura. Pues eso no tiene lógica. O sea, la disociación entre el proceso físico de emisión de facturas que se está produciendo en este momento y el cumplimiento de las obligaciones de Verifactu que se cumple por otra persona en otro momento, eso no se puede. Ahora bien, sí que existe la posibilidad, y de hecho es muy frecuente, de hecho nos hemos planteado que cuando se redactó la norma estamos pensando mucho en aplicaciones on-premise. Ahora lo que estamos viendo es que es muy predominante el uso de software as a service. O sea, sí que estamos viendo esa transición siempre. La administración es muy lenta en darse cuenta de los fenómenos y en este caso es cierto que parece que la redacción estuvo pensando en algo más on-premise. ¿Vale? En el caso del restaurante que comentas, por ejemplo, la idea de que tengas que recurrir a una instancia externa al restaurante para expedir las facturas que estás dando a tus clientes que están allí sentados en la mesa es un poco chocante para el que redactó la norma, pero sabemos que se va a producir. Entonces, nosotros entendemos que la fusión de los dos momentos, o sea, del momento en el que se generan los datos de factura y se genera el XML, se hacen hacer el QR y se envían los datos a Verifactu en caso de que sea de modalidad Verifactu, eso tiene que estar indefectiblemente unido. Por lo tanto, si alguien utiliza un servicio externo para hacerlo y este depende de Internet, hay que tener en cuenta una cosa, y es que puede interrumpirse el proceso de facturación. Puede llegar a interrumpirse, porque si la parte del valor añadido o el cumplimiento de requisitos que se produce por parte de ese software as a service que tiene en la nube no se puede acceder a él porque se ha cortado la comunicación, su factura se interrumpe. Y eso es algo muy grave. Por lo tanto, nosotros estamos recomendando no utilizar sistemas que puedan interrumpir esta conexión. Bien entendido, que si por el contrario el sistema que está en local produce el XML con su código QR y luego se desprende de él para que otro lo remita a Verifactu, eso ya es un problema secundario no tan importante. Eso no es tan importante. No es tan importante porque el proceso de facturación no se vería alterado. Se podría seguir facturando, encolando todos esos registros que están ya correctamente configurados y esperar a que se restaure la comunicación para hacer el envío, que en este sentido no es tan importante. Pero si ese otro sistema me está produciendo el XML y por casualidad se interrumpe la conexión, pues no hay XML. Y si no hay XML, entonces ¿cómo facturo? No se podría hacer. Entonces, regla, para que todo el mundo le quede claro. Nosotros entendemos la simultaneidad a la que alude Luis como una simultaneidad lógica. Es decir, que una vez que se hace la factura, inmediatamente se produce el XML. ¿Vale? ¿Qué significa inmediatamente? No me pregunten si es 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 7 segundos, 22 segundos. O sea, inmediatamente. Eso por una parte. Y por otro lado, indefectiblemente. Es decir, no solo es inmediato, sino que es que la conectividad o la conexión entre uno y otro no depende de la voluntad del usuario, sino que el sistema mismo es consciente de que tiene que enlazar. Y ese enlace es indefectible. Así lo estamos diciendo siempre que nos preguntan sobre este tema, que les aseguro que nos preguntan casi todos los días. O sea, indefectibilidad. Pero atención, porque si lo que hace el software as a service es producir el propio XML, el proceso de facturación no puede llevarse a término. O sea, directamente no se puede facturar. Y a nosotros eso, nos parece un horror, porque lo que no nos gustaría es que un apagón en Internet o una caída de línea en un determinado momento interrumpa el negocio de cualquier empresa. O sea, nos parece, por lo tanto, que lo que tienes en tu sede tiene que ser capaz de mantener la facturación, aun en el caso de un apagón de Internet. ¿Vale? Eso quiero que quede claro. Muy buena contestación. Me quedo con dos cuestiones. Muy grave, sería una cuestión muy grave permitir una facturación sin que se generen los XML, como has dicho, indefectiblemente y simultáneamente con anterioridad. Y, bueno, pues eso que es una cuestión importante. Cambiamos y desde luego el QR. Y el QR, claro. Eso, o sea, una factura sin QR, eso sí que no solo es que está prohibido, es que además deja rastro. O sea, esas facturas quedarán siempre como sin QR, que eso es un incumplimiento grave, porque el QR tiene que acompañar a todas las facturas. Claro, eso yo lo he puesto encima de la mesa porque es un tema que últimamente a nuestros clientes les preocupa mucho. ¿Por qué? Porque al final, aunque llevamos años hablando de esto, pues realmente cuando se están dando cuenta de estas cuestiones es ahora, ¿no? Cuando están ya conectando, probando.